Bueno, empecemos. El viernes pasado tuvimos la primera clase de endocrinología a cargo del doctor Pablo Camgi. Tuvimos algún problema informático. De esa clase solo nos queda el PowerPoint del doctor, desgraciadamente. Esperemos que esto no vuelva a pasar. Hoy, no, hoy en la segunda clase de endocrinología lo tenemos a un profesional extremadamente calificado en el tema. Es un amigo, trabajamos hace muchísimos años codo a codo, el doctor Néstor Andrada. Como para que se den una imagen de quién estamos hablando, es una persona que solo se dedica a la diabetes, siendo un especialista en clínica médica, teniendo toda una base clínica espectacular. Él ha decidido formarse en tal vez el mejor centro de diabetología del interior del país y de ahí más se dedica solo a la diabetes. Así que se imaginan de quién estamos hablando. Néstor es staff del Instituto de Cardiología Intervencionista desde hace 12 años y desde ese momento estamos juntos. Solo puedo hablar cosas bien de él como profesional, obviamente, y como tipo. Así que yo espero que todos ustedes puedan aprovechar esta clase, como seguramente va a ser extraordinaria y como todos nuestros colegas nos tienen acostumbrados. Leticia. Bueno, ¿qué más decir, doctor? Agradecer principalmente la predisposición a la participación del módulo de endocrinología con la apertura de la segunda charla en diabetes tipo 2, sabiendo que es una patología con alta, va en creciente la incidencia y la prevalencia y que tiene un impacto en la calidad de vida por las complicaciones en el paciente muy importante. Eh, Creo que es algo que uno tiene que estar atento eh, para vigilarlo, prevenir y evitar las complicaciones. Así que bueno, toda la palabra para que comience el curso. Un placer. Que lo disfruten. Néstor. Bueno, buenas noches. Gracias, Pablo, por la presentación. La verdad que es un gusto para mí estar acá en esta jornada, en esta capacitación, que lleva el nombre de nuestra querida Leonel Paz, muy recordada por todos nosotros. Y bueno, para mí, como dije, es un honor y un placer que me hayan invitado. Voy a empezar a compartir. Una cosa antes de coso, Néstor. ¿Tenés un Sí. teléfono o alguien que está viendo esto cerca? Y hace eco y se te escucha mal por eso. Antes de Bien, empezar, lo que hay que hacer es llevarlo lejos, para que no perfecto. acople. Bien, Tengo un teléfono también que lo voy a eso, conectar. eso, eso. Bien, Ahora sí, perdón. cuando quieras. Ojo, Néstor, antes que Sí. empieces, ojo que en la audiencia está el doctor Carlos Tapia. Suele ser muy complicada esa persona. Uh, Así que te están respirando la nuca. Tremendo es el doctor Tapia. Te tiré toda la presión encima, perdón. El doctor Carlito Tapia es un amigo, así que espero que no me tire a matar. Bueno. Y te va a criticar, matate. Eh, Bien. Eh, bueno, por supuesto que, como ustedes sabrán, se darán cuenta, hablar en una hora o en un solo encuentro sobre diabetes tipo 2 es medio complicado. Así que voy a tratar de, de dejar algunos conceptos que espero que les sean de utilidad. No tengo conflictos de intereses para esta charla,
La agenda va a ser una introducción, hablaremos algo de los criterios diagnósticos, sobre la terapéutica, las complicaciones macro y microvasculares, y por último daré algunas conclusiones. No podemos empezar a hablar de diabetes sin ver un poco, como decía Leticia, lo que es la epidemiología de la diabetes. Cada vez que yo veo estos gráficos y estos números, después de casi 20 años de dedicarme a esto, no dejo de sorprenderme. Como ustedes ven, según el último atlas de la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, nos dice que 1 de cada 11 adultos en el mundo presenta diabetes, o sea, unos 415 millones de personas. Casi la mitad de ellos no desconoce que la tienen. El 12% del gasto mundial en salud se destina a la diabetes, miren este número, 673 billones de dólares. Para el 2040 se prevé que 1 de cada 10 adultos tendrá diabetes, o sea, unas 642 millones de personas. 1 de cada 7 embarazos será afectado por diabetes gestacional. Esto nos toca a nosotros muy de cerca. La 3/4 parte de las personas con diabetes viven en países pobres como nuestro o de medianos ingresos. 400, más de 500.000 niños padecen de diabetes tipo 1, y lo que es muy importante es que cada 6 segundos muere una persona por diabetes, unos 50 millones de muertes más o menos. Entonces, como ustedes se darán cuenta, es una enfermedad de altísima prevalencia y cada vez va en aumento. ¿Qué pasa en Argentina? Según la última encuesta de factores de riesgo, que fue en el año 2018, la cuarta encuesta, nos dice que, bueno, que en los últimos, desde el año 2005 al 2018, ha ido aumentando la prevalencia hasta llegar a más o menos a un 12.7% de personas mayores de 18 años con diabetes en nuestro país. Así que más o menos también coincide con lo que hablamos recién. 1 de cada 10 personas más o menos padece de diabetes. ¿Qué pasa en Catamarca? Bueno, más o menos igual, desde el año 2005 al 2018 se ha ido incrementando la prevalencia hasta llegar a los 11.5, que también más o menos coincide con lo que pasa en el país y en el mundo. Entonces ustedes ven que la diabetes es una enfermedad, es una patología que no para, y a pesar de todos los esfuerzos que hacemos y no son suficientes, siempre vamos detrás. Corremos detrás de la enfermedad. ¿Y cuáles serían las causas de este aumento? Sin lugar a duda, la obesidad, que es una también de las pandemias que nos está sacudiendo en estos tiempos, yo diría, el padre de la bestia, digamos, es la causa más importante en el desarrollo de esta enfermedad. Por lo tanto, en la evolución natural del hombre, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido empeorando, diría yo, los hábitos, el estilo de vida, esto ha llevado a que contribuya a que la diabetes fuera aumentando en su prevalencia. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos. La Sociedad Argentina de Diabetes, que es con la que nosotros nos manejamos, digamos, desde el año 2010, que ha actualizado los criterios, nos dice que para hablar de diabetes tenemos, o para hacer el diagnóstico de diabetes, tres formas, 3 maneras. Es el hallazgo de una glucemia al azar, o sea, que quiere decir que en cualquier momento del día tomamos un paciente, le medimos la glucemia por laboratorio siempre,
y si presenta síntomas, que ustedes ya los conocen muy bien, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, y tiene una glucemia mayor o igual a 200, es un criterio de diabetes, o dos determinaciones de glucemias basales mayor a 126, dos glucemias quiere decir que con un intervalo aproximadamente mayor a 7 días, o en la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa de glucosa anhidra en 375 centímetros cúbicos de agua. Le medimos la glucemia a las 2 horas, o sea, a los 120 minutos, nos da igual o mayor a 200, también es un criterio de diabetes. Ustedes van a ver por ahí en otra bibliografía o en otras guías que habla también de hemoglobina glicosilada, si es mayor a 6,5, si es menor a 6,5. En algunas otras escuelas o en otras sociedades la consideran. Nosotros no consideramos a la hemoglobina glicosilada como un criterio de diagnóstico. Más la usamos como para hacer seguimiento. Ahora bien, ¿es posible prevenir la diabetes? Bueno, es un estudio muy importante, es el Diabetes Prevention Program, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se los ha dividido a los grupos, a pacientes en diferentes grupos, se los ha sometido a un cambio en estilo de vida, medicación, diferentes tipos de metformina específicamente, o placebo, y se vio que en los pacientes que eran sometidos a cambio en estilo de vida, un cambio intensificado, a este grupo se los ha manejado en forma muy controlada en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, y se los ha seguido durante 4 años. Se vio que se ha logrado prevenir entre un 58% la aparición de una futura diabetes. Entonces ustedes ven que si nosotros nos esmeramos y nosotros nos ocupáramos de educar a nuestro paciente en cómo cambiar, cómo mejorar sus hábitos, tanto alimenticios como en su actividad física, podemos lograr en estos pacientes, sobre todo en aquellos que tengan factores de riesgo, prevenir una futura aparición de diabetes. Es importante. Lo demostró ya la evidencia en este estudio, que es, digamos, el estudio el más significativo sobre prevención. Pero también hubieron otros estudios que usaron drogas y que también demostraron una disminución importante en la incidencia de diabetes. Se usó, como dijimos, dieta y ejercicio en un 58%, pero también se usó metformina, carbose, trolitazona, que ya no existe, rosiglitazona, pioglitazona, orlistat e insulina. Entonces, es posible prevenir la diabetes. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir a buscar a los pacientes que tengan factores de riesgos y someterlos a cambiar su estilo de vida, mejorar su estilo de vida, mejorar su alimentación, y es darlo por seguro que ese paciente va a tener muchas menos posibilidades de desarrollar diabetes. Hay también, digamos, cuáles son los objetivos, las recomendaciones para prevenir o para lograr esta prevención en personas con riesgo elevado, sobre todo la pérdida de peso. Entre un 5 y 10% del peso, de pérdida de peso, mediante una dieta hipocalórica, actividad física moderada, 30 minutos por día, preferentemente 5 días a la semana, o sea, 120 minutos por semana. Y usamos metformina, se puede usar metformina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, en pacientes jóvenes, o sea, menos de 60 años, y que no han respondido a la medida higiénico-dietética, como vimos en los estudios anteriores. Está bien también usar metformina, porque también la metformina ha demostrado que puede prevenir la incidencia de diabetes. ¿Cuáles son los criterios para nosotros determinar cada cuánto tenemos que nosotros hacer los exámenes o hacer las medidas, tomar medidas en los pacientes? Cada 3 años en los pacientes mayores de 45 años, o anualmente en los pacientes que tienen
algún factor de riesgo, sobre todo en personas que tengan sobrepeso u obesidad, y al menos uno de los siguientes factores que aparecen como antecedentes familiares, antecedentes personales de diabetes gestacional o feto macrosómico, diagnóstico previo de intolerancia a glucemia alterada en ayuna, o lo que llamamos también prediabetes, sedentarismo, hipertensión, aumento de colesterol, disminución de HDL, aumento de triglicéridos, o síndrome de ovario poliquístico en la mujer. Entonces, en estos casos, la pesquisa o el screen debería hacerse anualmente en estos pacientes. Hay cuestionarios que también se pueden usar, que también son de muchísimo valor para determinar en qué probabilidad tiene el paciente de desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Ustedes van a ver en la biografía, hay muchos, pero creo que el más usado es el FINRIX, que son 8 preguntas, que abarca la edad, la masa corporal, el perímetro de cintura, si realiza actividad física, si comen verduras o no, frutas y verduras o no, si tiene hipertensión arterial, si tiene antecedentes familiares desde el primer o segundo grado de diabetes, y si alguna vez han encontrado niveles de glucosa altos. Se hace una suma de todo el puntaje, y acá vemos abajo qué grado o qué riesgo de padecer diabetes tiene ese paciente. Por supuesto, si tenemos pacientes que tienen un riesgo alto, lo vamos a ir a hacerle las pruebas de pesquisaje o screening, que puede ser glucemia en ayuno o puede ser prueba de tolerancia, de acuerdo a lo que tengamos nosotros, a nuestra disponibilidad en el lugar donde trabajamos. Así que lo más aconsejable es una glucemia en ayuna, y con eso ya podemos saber si ese paciente tiene algún riesgo o es necesario después hacer la prueba de tolerancia a la glucosa. Eso lo vamos a determinar en cada uno de nuestros pacientes. Algo sobre el manejo terapéutico. ¿Cuáles serían los objetivos en el tratamiento de la diabetes? Sin ninguna duda, como objetivo primario en nuestros pacientes diabéticos es evitar las complicaciones, porque, como sabemos, las complicaciones de diabetes tienen una altísima mortalidad, es muy invalidante, sobre todo en personas jóvenes, en edad reproductiva. Entonces, con una altísima carga social, económica y familiar. Por lo tanto, nuestro objetivo primario tiene que ser, sin lugar a dudas, evitar las complicaciones. Por supuesto, mejorar la calidad de vida, reducir mortalidad, evitar síntomas de hiperglucemia. Eso también nos tenemos que plantear como objetivo. Y como objetivos intermedios, mejorar el control glucémico, los riesgos cardiovasculares como hipertensión, lipid, cesar el tabaco, y tratar de, por supuesto, prevenir o tratar la obesidad y sobre todo la obesidad abdominal, que es la más aterogénica, ¿no? Como ustedes seguramente ya lo saben. Este es un estudio muy, muy interesante, ya tiene algunos años, de Diabetes Care, que dijeron, a ver, ¿cuál de todos los factores de riesgo son los que más afectan la calidad de vida de nuestros pacientes? Sobre tratamiento y complicaciones. Por supuesto, para las personas que eran manejados o que se trataban con dieta tenían una mejor calidad de vida. Aquellos que tenían un tratamiento convencional, un tratamiento intensivo, ellos consideraban que tenían mejor en su vida diaria. Y bueno, vamos al otro extremo, donde pacientes con ACV, insuficiencia renal terminal y ceguera tenían una muy mala calidad de vida, como es de esperar y como es lógico. Entonces, volvemos a lo mismo, tratamiento y complicaciones. Tenemos que tratar de evitar las complicaciones para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes e instaurar el tratamiento más adecuado para nuestro paciente, y tiene que ser un tratamiento siempre individualizado, que ya lo veremos un poco más adelante. En cuanto a qué hacer con nuestro paciente en la valoración al diagnóstico. Bueno, en la anamnesis, por supuesto,
empezar a valorar o a preguntar sobre antecedentes familiares, cuando a la edad que empezó con su enfermedad, si tuvo antecedentes de diabetes gestacional, es muy importante en las mujeres, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, por supuesto en la primera consulta hay que siempre preguntar, valoración de complicaciones crónicas y algunas otras comorbilidades, alimentación, hábitos, es fundamental para determinar si nuestro paciente va a ser más o menos adherente al tratamiento que nosotros pensamos para instaurarle a ese paciente. Objetivos terapéuticos que ya vimos cuáles han sido, siempre enfocándonos en prevenir las complicaciones, y educación terapéutica. La educación diabetológica es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes. Entonces, desde la consulta, desde la primera consulta, tenemos que empezar a educar a nuestro paciente. El paciente bien educado tiene muchas menos chances de fracasar en su tratamiento y, por supuesto, tener muchas menos chances de sufrir complicaciones en el futuro. En el examen físico, bueno, peso, talla, hice masa corporal, medir el perímetro de cintura, presión arterial, tanto de cúbito o de estación para determinar si hay hipotensión ortostática, características de la neuropatía autonómica que presenta el paciente con diabetes, auscultación, palpación abdominal, buscando soplo, todo lo que ustedes ya conocen. Examinar los pies, fundamental en nuestro paciente diabético. Ustedes saben muy bien que los pies de nuestros pacientes son muy importantes y tienen características muy especiales. Los pacientes diabéticos tienen sus pies que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en los pacientes que ya tienen algunos años de evolución de la enfermedad. Inspección monofilamento para ver la sensibilidad táctil, sensibilidad vibratoria, pulsos tibiales, posteriores, pedios, para ver el grado de circulación que tiene en sus pies y ver el calzado, si es apropiado lo que está usando nuestro paciente o no. Usar el índice tobillo-brazo es un índice muy importante, pero bueno, lo hacen más en los centros donde tienen un laboratorio de pie diabético que bueno, nosotros por ahí no está al alcance por ahí de cualquier médico. Laboratorio, glucemia, hemoglobina glicosilada de entrada, por supuesto, perfil lipídico, cociente alguna creatinina para determinar el grado de función renal, filtrado glomerular y hormonas tiroideas, sobre todo en las mujeres mayores de 50 años y que posean lipidemia, porque usted sabe que el hipotiroidismo se asocia también con aumento de los valores de lípidos. Y en otro fondo de ojo, agudeza visual, electro, hacer un cálculo del riesgo cardiovascular, que también existen diferentes test para hacer el cálculo. Y bueno, ver el calendario de vacunación que tiene nuestro paciente, siempre, por supuesto, gripe y neumocóxica todos los años para nuestro paciente diabético, independientemente de la edad que tenga. Tenemos tratamiento, control tiene que ser individualizado por un lado, ¿sí? Todo lo que ya vinimos hablando, control de lípidos, control de glucemia, presión arterial, pero también tenemos que saber que la diabetes la debemos abordar en una forma multidisciplinaria. No se puede, una sola persona no puede tratar, no puede manejar, ni tratar, ni valorar una persona con diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene que ser abordada de forma multidisciplinaria, tanto como la educadora sanitaria, la educadora de diabetes, la enfermera especializada en diabetes, la nutricionista, la psicóloga. Bueno, el equipo que se ocupa de las personas con diabetes es amplio y debe ser abordada de esa forma el paciente diabético. No se puede manejar una persona con diabetes solamente el médico. Eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, a veces la disponibilidad en lugares geográficos, etcétera, no se puede, pero bueno, siempre quiero que el concepto de manejo y multidisciplinario en diabetes es fundamental.
¿Cómo tiene que ser el tratamiento? El tratamiento tiene que ser, o mejor dicho, el objetivo terapéutico de la persona con diabetes es individualizado. O sea, cada paciente es diferente, tenemos que plantearnos metas en los pacientes diabéticos. Para eso la asociación que tiene, perdón, la Asociación Americana de Diabetes nos da este esquema donde tenemos que determinar qué grado de control metabólico vamos a buscar en nuestros pacientes, qué tan estricto tenemos que ser en nuestros pacientes. Y para eso nos grafica de diferentes ítems o características que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo paciente que tenga mayor riesgo de hipoglucemia, pacientes adultos mayores, renales crónicos, donde sabemos que ese paciente puede tener más posibilidad de hacer hipoglucemias que otros. Entonces, de acuerdo a esa característica, vamos a ser más o menos estrictos en el control metabólico de este paciente. Si un paciente, de acuerdo a la duración de la enfermedad, pacientes que tienen diagnóstico reciente, tenemos que ser más estrictos que en aquellos que tienen una duración más prolongada en su enfermedad, una expectativa de vida larga o corta, pacientes nuevos, pacientes ancianos, pacientes con enfermedades terminales. Tenemos que ser más objetivos y tenemos que saber que en ese paciente no podemos ser tan estrictos a la hora de hablar del control metabólico, comorbilidades asociadas, complicaciones vasculares, cardiovasculares asociadas, pacientes que han sufrido ya infarto de miocardio, pacientes que están otra vez con enfermedades con insuficiencia renal crónica. No tenemos que ser tan estrictos a la hora de plantearnos una meta en el tratamiento y en el control metabólico de estos pacientes. Y pacientes si están motivados o pacientes que no están motivados, eso también se nos presenta mucho en el consultorio, nos damos cuenta que el paciente directamente no es adherente, el paciente no va a cumplir, o el paciente directamente no le interesa o no lo entiende. Ahí también es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Y lo que no es menos importante, sobre todo en nuestra región, donde nosotros nos desenvolvemos, es los recursos y el apoyo del sistema. Pacientes que no tienen, el paciente diabético generalmente es un paciente polimedicado, que tiene una polifarmacia, que tiene patologías asociadas, que también requieren su medicación, pacientes con ingresos fijos que a veces no les alcanza, pacientes, bueno, por lo tanto, en eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de dar un tratamiento. Y en regiones como la nuestra, donde el acceso, la accesibilidad de los pacientes, estoy seguro que a usted también les sucede, pacientes que viven en Antofagasta de la Sierra, que tienen una pobre contención familiar, donde es difícil trasladarlo, y sabemos que un paciente por ahí se va a beneficiar con un tratamiento con insulina, pero sabemos que ese paciente no va a tener la contención ni el manejo que realmente merece un tratamiento, una insulinización. Por lo tanto, tenemos que ahí ser más flexibles y tenemos que por ahí ceder un poco y buscar la forma de que ese paciente tenga una calidad de vida mejor o lo mejor posible y evitar complicaciones, por ejemplo, hipoglucemias, que sabemos que en ese lugar donde vive va a ser complicado poder manejar. Entonces siempre tenemos que enfocarnos en que los objetivos terapéuticos tienen que ser en forma individualizada, saber qué paciente tenemos enfrente y de acuerdo a eso tomar las decisiones. ¿Qué pasó? Dijimos, bueno, el control tiene que ser estricto, tiene que ser buscar una mejor hemoglobina glicosílada, pero hubo estudios muy importantes como el ACOR, que también sometieron a 2 grupos de pacientes en tratamiento intensivo, donde buscaron hemoglobinas glicosiladas menos del 6%, mientras versus pacientes con un tratamiento convencional, donde fueron más flexibles a nivel del manejo, tanto medicamentoso como a nivel de dieta, actividad física. Pero vieron que
en los pacientes con tratamiento intensivo hubo mayor mortalidad. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, se dieron cuenta que tenía más hipoglucemia. Entonces, como dijimos recién, tenemos que ser cuidadosos a nivel de dar un tratamiento al paciente que podemos saber, sea con mayor posibilidad de tener hipoglucemia, porque sabemos que la hipoglucemia son causa de muerte también en los pacientes diabéticos. Así que tenemos que ser muy cuidadosos también en ser muy estrictos a la hora de buscar un objetivo terapéutico. El paciente, ¿cuáles son los objetivos individualizados? Bueno, pacientes en general, la hemoglobina glicosilada menos de 7, como dijimos, si tiene evolución corta, perspectiva de vida larga, ausencia de complicaciones, bajo riesgo de hipoglucemia, podemos ser más estrictos, hemoglobina glicosilada en 6 y 6.5, y después si son pacientes añosos, con complicaciones, con riesgo de hipoglucemia severa, o larga duración de la enfermedad, ya nos seremos más flexibles y buscaremos una hemoglobina glicosilada un poco más alta, hasta un 8%. Con respecto a los demás factores o las demás variables de nuestro paciente, bueno, glucemias en ayunas entre 70 y 130, postprandiales a las 2 horas hasta 180, un colesterol total menos de 185, con un LDL menos de 100, y si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular menos de 70, eso sí está muy bien establecido. Pacientes con infarto de agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares previos, tenemos que bajar la LDL menos de 70, HDL más de 40, triglicéridos menos de 150, presión arterial 14,9, aunque eso ha ido cambiando y hubo algunas discusiones. Algunos dicen que menos de 13,8 en pacientes diabéticos, un índice de masa corporal adecuado, menos de 25, un índice de cintura menos de 94 en el hombre y una circunferencia de cintura de 94 y 80 en la mujer. Y, por supuesto, evitar suspender el uso de tabaco. Es importante, a ver, ¿cómo podemos graficar qué tan importante es mejorar el control metabólico en nuestros pacientes? Miren esto. Si yo bajo la hemoglobina glicosilada 1%, independientemente de dónde empiece, puede empezar de 9, puede empezar de 8, puede empezar de 10, pero yo reduciendo de 10 a 9, de 11 a 10, de 7 a 8, bajando 1%, miren lo que logro. Reduzco un 37% las complicaciones microvasculares, nefropatía y ceguera. Reduzco un 43% amputaciones y afectación de los grandes vasos. Reduzco un 21% las muertes relacionadas con diabetes, un 14% los infartos agudos de miocardio y un 12% los ACV. Entonces, vemos estos números, estos valores, y nos queda duda que tenemos que bajar y que ser poner todos los esfuerzos en prevenir las complicaciones, y solamente bajando el 1%, porque a veces uno por ahí se frustra cuando nuestros pacientes vienen a la consulta y traen los laboratorios, vimos los glicosilados, arrancó con 8 y ahora arrancó con 9 y ahora tiene 8, y por ahí no nos estamos dando cuenta de esto, ¿ves? Y lo dice bajar 1% de hemoglobina glicosilada, pero le estoy reduciendo drásticamente las posibilidades de tener complicaciones graves a nuestro paciente. No quiere decir que me voy a conformar con eso, que le bajé de 9 a 8 y me voy a quedar ahí tranquilo. No, tenemos que buscar el 7% que vimos que es nuestro objetivo, nuestro gol estándar, el 7% de glicosilada o menos si es posible. Entonces, esto es fundamental, y este es un mensaje que a mí me gustaría que ustedes lo graben y se lo lleven a su consultorio, que
qué importante es reducir la hemoglobina glicosilada, aunque sea 1%. Los pilares del tratamiento de la diabetes, ustedes ya, por ahí ya lo sabrán, son 4. Fármacos, ejercicio, alimentación y educación. Podemos discutir cuál va primero y cuál va al último. Yo conozco, de donde yo me formé, donde también el doctor Marín también se formó, en el hospital privado de Córdoba, siempre, me lo machacaron, me lo hicieron entrar a presión, siempre va la educación primero. Porque como le dije primero hace rato, un paciente que bien educado en lo que se refiere, llámese educación diabetológica, que está bien educado en cuanto a su enfermedad, es muy raro que vaya a andar mal, o es muy raro que vaya a fracasar, o es muy raro que no se vaya a adherir, no vaya a esmerarse en su tratamiento y en su cambio de estilo de vida y hacer las cosas para mejorar y para sentirse mejor. Entonces, cuando nosotros por ahí hablábamos o dábamos charlas sobre diabetes y llegábamos a esta diapo, siempre nos hacía poner educación como primer pilar en el tratamiento de diabetes. Después pueden venir ejercicio, fármaco, alimentación, como ustedes quieran, pero educación diabetológica siempre adelante. Veamos un poquito cómo es el tema cómo es la historia natural de la diabetes tipo 2, para más o menos después entender un poco del tratamiento. Ustedes sabrán que la diabetes desde el diagnóstico comienza mucho antes del diagnóstico, más o menos unos 10 años antes, ya empezamos a ver que empieza a aumentar la resistencia a insulina, empieza todavía la célula beta en su afán de ir compensando esta resistencia, sigue aumentando la secreción de insulina. A su vez, las glucemias postprandiales y la glucemia, primero la glucemia en ayuno y luego la postprandial comienzan a elevarse muy lentamente. A los 5 años antes del diagnóstico ya se considera como que ahí se inicia realmente lo que sería la diabetes propiamente dicha, ya empieza a decaer, ¿sí? Empieza a decaer la secreción de insulina, sigue en aumento la resistencia a la insulina, ahí sí ya empieza a aumentar, se ve una curva ya ascendente en las glucemias postprandiales y más lentamente la glucemia en ayuno. Ya al momento del diagnóstico ya cae ya la secreción de insulina, ¿sí? Y se mantiene en una meseta la resistencia a la insulina. Y ya en ese momento la glucemia postprandial asciende y la glucemia en ayuno también. Pero como ustedes ven, las complicaciones, tanto macro como microvasculares, comienzan mucho antes del diagnóstico. Es por eso que lamentablemente al momento del diagnóstico, una gran mayoría de nuestros pacientes ya se presentan con complicaciones. Yo cuando estaba en el privado, mi compañera hizo un trabajo que era la tesis, era con la que nosotros teníamos que hacer para tener terminar nuestra residencia. Y mi compañera en el trabajo que hizo demostró que casi un 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 al momento de diagnóstico tenían alguna de las complicaciones microvasculares, sobre todo alteraciones en el fondo de ojo o alteraciones a nivel de nefropatía diabética. Entonces, lamentablemente ya el diagnóstico es tardío, siempre es tardío, y ya muchos de ellos ya con algún grado de complicación. Las complicaciones macrovasculares comienzan mucho antes que las microvasculares, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces acá es cuando tenemos que elegir qué tipo de tratamiento vamos a elegir para nuestros pacientes. Desde un principio, siempre dieta y ejercicio, podemos iniciar con una monoterapia que generalmente es metformina. A medida que ya va avanzando la evolución de la enfermedad y cuando ya empieza a crecer ya en forma importante la secreción de insulina, sabemos bien que ya la monoterapia no es suficiente, sino que tenemos que empezar a hacer doble o triple terapia.
Bueno, los análogos GLP-1 también andan muy bien, y ya en el momento ya más avanzada, ya muchos pacientes ya requieren un tratamiento o son insulinotratados. Un poco sobre alimentación y diabetes, cuáles son los objetivos de tratamiento dietético. Bueno, debe ser equilibrado, por supuesto, mantener siempre, ahorita mantener el peso, contener los macronutrientes y los micronutrientes indispensables para todo, sobre todo para el metabolismo celular, normalizar el control metabólico, no solamente se refiere al control glucémico, sino al nivel de lo que es lípidos y también a nivel de la presión arterial. Adaptarse a las posibilidades económicas del paciente, eso es fundamental. Ustedes por ahí habrán escuchado que el paciente viene y dice, doctor, pero no puedo hacer la dieta porque mi situación económica no me da para comprar los alimentos que la industria propone como para su enfermedad. Entonces, no, apenas tiene para comprar el arroz, para comprar el fideo, y bueno, entonces ahí se plantea el problema. Y bueno, por supuesto, a su gusto, a su horario, a su trabajo, a su preferencia, etcétera. Y también tiene que adaptarse al tratamiento farmacológico, porque obviamente no es lo mismo la alimentación para un paciente diabético tipo 1 que usa insulina, un diabético tipo 2 que es insulino tratado y usa hipoglucemiantes orales, o para un diabético que hace ejercicio o hace actividad física de alta competencia. Entonces, el tratamiento farmacológico, el tratamiento nutricional tiene mucho que ver con también adaptarse al tratamiento farmacológico del paciente. Sobre el ejercicio, bueno, siempre ejercicio aeróbico, se comenzará con 3 veces a la semana, en días alternos, que puede ser 30 y 60 minutos, con una intensidad moderada. Siempre tiene que estar siempre un ejercicio siempre bien individualizado, tiene que ser programado, tiene que ser, por supuesto, supervisado por si el paciente tiene algún antecedente cardiovascular, si el paciente ha sufrido algún daño a nivel de los pies, si el paciente tiene alguna amputación de alguna falange. Eso es fundamental porque a la hora de hacer actividad física en un paciente que tiene alteraciones ya en su punto de apoyo, hay que tener mucho cuidado. Si un paciente que está fotocoagulado, también tiene que ser un tratamiento, un ejercicio también muy bien supervisado, porque podemos empeorar su retinopatía. Y si un paciente que tiene proteinuria, etcétera, podemos empeorar también esa complicación por el exceso de actividad física, etc. Bueno, tiene que ser progresiva, como dice acá, duración e intensidad. Bueno, tiene que ser en la fase de calentamiento, el ejercicio propiamente dicho, en la fase de estiramiento, relajación, etc. Hablando ya también del tratamiento, lo que es la parte farmacológica, el tratamiento medicamentoso, el doctor Befronzo es uno de los diabetólogos, creo que uno de los más importantes a nivel mundial, más conoce y más escrito y más estudiado de la diabetes. Describió lo que se llama el octeto ominoso, porque él describió en qué sector, a qué nivel se encuentra la alteración que lleva a la fisiopatología de la diabetes, y a dónde actuaría, qué droga o qué grupo de drogas actuaría en ese lugar. Entonces sabemos que la secreción de insulina alterada a nivel de la célula pancreática está como parte de la fisiopatología de la enfermedad. Actúa la sulfonilurea, la la insulina. A nivel intestinal, usted sabe que la disminución de las incretinas, que son estas hormonas que son secretadas en el hilo terminal, que actúan a nivel de las células pancreáticas
aumentando o favoreciendo la liberación de los gránulos de insulina, actúan los inhibidores de DPP, los IGF-4 y los agonitas GLP-1. A nivel de la grasa, con la lipólisis aumentada, es el lugar donde actúan las glitazonas. A nivel del riñón, donde hay la recaptación de la glucosa y el sodio. Hay el grupo de los ISGLT2, son los que inhiben esta recaptación, los que van a llevar a una glucosuria y lo que aumenta la liberación de glucosa por parte de la orina como parte del tratamiento, que es uno de los tratamientos actuales o más recientes, junto con los agonitas GLP-1. A nivel periférico, una disminución de la captación periférica de glucosa, donde las glitazonas son el lugar donde van a actuar. Disminución del neurotransmisor a la hora de hablar de la saciedad, del apetito, y a nivel hepático, con un aumento de la producción hepática de glucosa, la metformina inhibiría esta producción aumentada de glucosa, y el aumento de glucagón por las células alfa del páncreas. También los IDPP4 actúan al nivel que los agonistas GLP-1. A todo esto es lo que el doctor Desrotto llamó el objeto ominoso, que nosotros podemos actuar en diferentes lugares, en diferentes órganos que intervienen en la fisiopatología de la diabetes. Tenemos los diferentes tipos de drogas que contribuirían al tratamiento de la enfermedad. Ahora, en los últimos años, diríamos, en los últimos 20 años, ha ido cambiando un poco el objetivo, un poco el paradigma en el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué digo esto? Porque allá por la década del 90, con estos dos estudios tan importantes que hubo, el DCCT en la diabetes tipo 1 y el UKPDS en la diabetes tipo 2, que el objetivo principal era lograr la eficacia, donde se buscaba disminuir la hemoglobina glicosilada, y esto ha demostrado también disminuir las complicaciones crónicas. Con el tiempo se vio que esto de bajar tanto la hemoglobina glicosilada también traía sus complicaciones, también traía sus efectos, que eran las hipoglucemias, y por lo tanto la hipoglucemia aumentaba la mortalidad, como lo mostró el estudio ACO. Por lo tanto, después con los años se cambió la eficacia por seguridad, donde lo importante era prevenir las hipoglucemias, por lo que recién acabo de comentar. Desde el año pasado, el 2020, hasta esta parte, tomó gran relevancia lo que es la protección cardiorrenal. Por lo tanto, hay dos grupos de drogas muy importantes, que son los agonitas GLP-1 y los inhibidores SGLT2, que más o menos recién les estuve comentando. Los GLP-1, para los que no están un poco no muy interiorizados sobre las drogas, en el tratamiento de la diabetes, los agonitas GLP-1 son, como dijimos, son los que actúan a nivel de favoreciendo las incretinas, que son estas hormonas liberadas a nivel intestinal, lo que actuarían a nivel pancreático, por un lado aumentando la liberación de insulina y por otro lado disminuyendo la secreción de glucagón, lo que va a llevar a nivel periférico a disminuir por un lado la glucemia, aumentar la captación hepática de glucosa. Para eso son los agonitas GLP-1. Y después los SGLT2 son estos inhibidores que son los que van a bloquear dijimos, la glucosa, el sodio glucosa a nivel del tubo contorneado proximal del riñón. Lo que iría es inhibir la recaptación del sodio glucosa, lo que va a aumentar la excreción renal
de la glucosa con la consiguiente disminución de la glucemia, de los niveles de glucemia. Estos dos grupos de drogas, la evidencia, que son los estudios que lo dice acá, el Leader, Duration, el Harmony, el FEWIN, con los diferentes grupos, las drogas que han participado, liraglutide, semaglutide, arglutide, dulaglutide, y en los SGLT2, el Emparrel con empaglifosina, el Canvas con canaglifosina, el Dicler con dapaglifosina, han demostrado, acá se lo vuelvo a demostrar cómo en el transcurso de los años, cómo han sido finalizados, incluso con una marcha, aunque ya en el año pasado el estudio con ertuglifosina también ya salieron las publicaciones, pero acá les muestro cómo en diferentes años cómo se han ido finalizando los diferentes estudios. Pero lo que me gustaría que vean es este gráfico. Acá también están en el gráfico de arriba todo lo que es a los estudios. En un lado está el estudio con GLP-1, donde está el ELIXA, que con lisacimatide, el LEADER con liraglutide, el SUSTAIN con semaglutide. Esto ha demostrado, estos estudios, el gran impacto a nivel de los MACE. Si ustedes se acuerdan, los MACE son los factores que involucran muerte por cardiovascular, infarto no fatal y ACV. Entonces, los estudios, tanto con GLP-1 como con SGLT2, han demostrado un amplísimo beneficio a nivel de los MACE, tanto con muerte por todas las causas, también con GLP-1 y SGLT2, pero lo que también, sobre todo los SGLT2, han demostrado es un gran beneficio en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, estos dos grupos de drogas han venido a demostrarnos el gran beneficio que tienen a nivel de la protección cardiorrenal y a nivel de muerte, la prevención de muerte por las diferentes causas, tanto infarto, ACV o causa de muerte cardiovascular, como muerte por cualquier causa, y a nivel de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos estudios son estudios muy importantes y son los que actualmente nos están diciendo que son estas drogas las que se están usando o las que se recomiendan para el uso prácticamente, ya lo vamos a ver en las guías, pero en casi todos los pacientes. Tal es así que en enero de este año la Asociación Americana de Diabetes saca su guía que dice, pues, en primer lugar, terapia con metformina, cambio de estilo de vida, eso no ha cambiado. Y después dice indicar si el paciente tiene altos factores de riesgo como factores de riesgo, arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca, falla renal o insuficiencia cardíaca. Si el paciente, independientemente del grado de hemoglobina glicosilada, si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, directamente recomiendo usar GLP-1 o SGLT2 antes que cualquiera de los otros grupos de drogas que conocíamos hasta este momento. Si tiene antecedente de falla cardíaca, directamente SGLT2, por lo que mostré en los estudios recientes, que previenen la hospitalización por falla por insuficiencia cardíaca. Y si tiene falla renal, paciente, también preferentemente usar SGLT2, que se ha demostrado que los inhibidores SGLT2 disminuyen el paso de micro a macroalbuminuria y disminuyen el aumento del trimetiliatinina. Perdón, la disminución del trimetiliatinina. Como ustedes ven, ya las guías directamente nos están recomendando antifactores de riesgo, tanto cardíacos como renales, directamente,
si no responden con metformina y tienen factores de riesgo, directamente empezar con eso. Si no tiene factores de riesgo cardiovasculares renales, pasamos a este lado y dice, si vamos a priorizar prevenir la hipoglucemia, bueno, usemos DPP4, GLP-1, SGLT2 o tiazimidina, que ninguna de ellas son bastante seguras y no provocan hipoglucemia. Si vamos a priorizar que queremos bajar de peso a nuestros pacientes, utilicemos GLP-1 o SGLT2. Los dos han demostrado que reducen, provocan disminución de peso en nuestros pacientes. Y bueno, ya no, seguimos por este lado si vamos a priorizar los costos. Esto para nosotros es muy importante porque en nuestro país, en nuestra región, en nuestra provincia, en los que hacemos medicina en la parte pública, a diario se nos presenta esta dificultad donde en los centros de salud periféricos lo único que disponemos es sulfonilurea y metformina, y bueno, tenemos que usar lo que hay. Entonces, si vamos a reducir los costos, usamos lo que tenemos, sulfonilurea, tiazimidina, que no lo tenemos. Entonces, los costos no es un dato menor, no es una para nada menor los costos. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos es otra de las asociaciones importantes que hay en su guía. También dice lo mismo. Pacientes diabéticos que tienen hemoglobina glicosilada menos de 7,5, pero tienen también antecedentes de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, usan directamente GLP-1 SGLT2. Si no responde, pasamos a terapia dual, o si tiene hemoglobina glicosilada de 7,5 a 9, terapia dual, GLP-1 SGLT2. No responde los 3 meses, terapia triple, SGL1, GLP-1, SGLT2, más metformina. Y si tiene hemoglobina glicosilada más de 9, arrancamos directamente con terapia dual, terapia triple, si no tiene síntomas. Si tiene síntomas, insulina. Si no responde, tratamiento intensificado por insulina. Entonces, lo que quiero demostrarles es que actualmente hay, después de haber ido cambiando con los años el objetivo o la visión del tratamiento de la diabetes, donde empezamos con eficacia, ¿qué hacemos? Queremos disminuir la hemoglobina glicosilada a toda costa. Después vimos, no, bajamos la hemoglobina glicosilada, pero también se nos mueren los pacientes por hipoglucemia. Pasamos a seguridad. ¿Qué queremos hacer? Evitar la hipoglucemia. Hasta ahora, actualmente, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo es los beneficios cardiovasculares, para los cuales han aparecido estos grupos de drogas, que hay suficiente evidencia que nos han dicho que son altamente efectivas y que han reducido la mortalidad en forma muy significativa. Tal es así que una de las dos asociaciones o entidades a nivel mundial ya la recomiendan prácticamente de entrada. Metformina, actividad física, si no funciona y tiene antecedentes o tiene factores de riesgo renales o cardíacos, listo. Empezamos con SGLT1, SGLT2 o agonistas GLP-1. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Ustedes me estarán diciendo, sí, pero ¿cuánto vale? No está al alcance de cualquiera, no está al alcance de todos los pacientes, son drogas caras. Por lo menos acá en Catamarca la cubre muy poco la organización provincial. Y bueno, ahí está, pasamos a la otra parte del algoritmo de los costos. A nosotros nos juega en contra. Pero bueno, lo importante es saber que estas drogas están y que son altamente beneficiosas, y cuando se las pueda usar hay que usarlas porque la evidencia lo ha demostrado. Hablando un poco sobre complicaciones macro y microvasculares,
¿Qué importancia tienen los diferentes factores de riesgo en las complicaciones macro y micro? Bueno, la glucemia está demostrado que interviene más sobre las complicaciones microvasculares, tanto retinopatía, nefropatía como neuropatía. Sabemos que la glucemia es el factor que interviene en estas complicaciones. Y lo que hace al resto de las factores de riesgo, hipertensión, lípido y tabaco, actuarían más en las complicaciones macroangiopatías, macrohepáticas, coronarias, cerebrales, periféricas. Eso está muy demostrado. También está demostrado, y la evidencia lo ha demostrado, que los tratamientos, el tratamiento intensivo en aquellos estudios donde se ha sometido a los pacientes a un tratamiento intensificado, ha demostrado una reducción importante en las complicaciones tanto macro como microvasculares. Como muestra acá, las dos barras, la barra más rosada sobre el tratamiento convencional y la barra azul, tratamiento intensivo, como los que han sometido al tratamiento intensivo tuvieron menor prevalencia de stroke, de infarto de miocardio, de revascularización, amputación, etc. Lo mismo sucede acá, cómo ha disminuido al cabo de los años el seguimiento. Hay una disminución importante en la prevalencia de complicaciones macrovasculares, pero también en las microvasculares, también el tratamiento intensificado ha logrado una mejor respuesta. La enfermedad cerebrovascular en los diabéticos es 2 veces más frecuente, y la adicción de otros factores de riesgo, tanto como hipertensión, dislipidemia y cardiopatía, aumenta la frecuencia, sobre todo la hipertensión arterial, y es 2 veces más mortal. O sea, los pacientes diabéticos tienen 2 veces más mortalidad que las personas por accidente cerebrovascular que las personas sin diabetes. Y bueno, la presentación clínica de infartos lacunares, amaurosis, isquemias transitorias. Nosotros cuando vemos la tomografía de un paciente diabético, siempre lo más característico es ver los microinfartos, por la isquemia lacunar. Los factores de riesgo para arteriopatía, vemos que la diabetes y el tabaco son los más importantes en comparación con el resto. Hipertensión, dislipidemia, insuficiencia renal. Siempre diabetes son como factor de riesgo, junto con el tabaquismo, son de las más importantes. En cuanto a retinopatía diabética, tenemos factores que son de alta evidencia o de otros que son de menos evidencia. Dentro de los factores de riesgo de alta evidencia tenemos la duración de la diabetes, la hemoglobina glicosilada, la hipertensión, como los que tienen mayor evidencia de tener relación con la mayor prevalencia de mayor presentación de nefropatía diabética. Después le siguen la hiperlipidemia, embarazo, nefropatía y proteinuria. Generalmente cuando hay proteinuria, cuando hay nefropatía, está siempre la retinopatía, hay que pensarla porque seguramente también está presente. Y lo de menor evidencia, obesidad, tabaquismo, alcohol o sedentarismo o falta de actividad física. Los pacientes que no tienen retino diabética, bueno, hay que hacer el pesquisaje o buscarla cada 2 años. Y se lo hará anualmente en aquellos pacientes que tienen un mal control metabólico, los que tienen una evolución larga, más de 20 años, y los que están insulinizados. O sea, lo hacemos cada 2 años en los que no tienen retinopatía diabética, pero si nuestros pacientes son pacientes mal controlados, tienen una larga evolución y son tratados con insulina, lo hagamos anualmente para mayor seguridad. Cada 2 años van a hacer un presión ocular y control de agudeza visual. Hay diferentes factores que van a influir sobre la nefropatía diabética, donde la hipoglucemia
por supuesto, la hipertensión, el tabaquismo. Hay factores genéticos que también se han demostrado que intervienen en la aparición de nefropatía diabética, la retinopatía, como dijimos recién, que siempre van prácticamente juntas, factores alimentarios, alimentos que favorecen o que se ha visto que también pueden acelerar o favorecer la aparición de nefropatía diabética, y bueno, el aumento del colesterol, HDL, los emisoras HDL también participarían en el desarrollo de nefropatía diabética. ¿Cuáles son los objetivos para lograr una protección renal o cardiovascular en las personas con diabetes? Bueno, dijimos presión arterial 130/80, eso estaba discutido, como lo vimos recién 14/9, bueno, ahora ha bajado, aparentemente debería ser 13/8. Se prefieren pacientes si tienen microalbuminuria, usar los fármacos que actúan sobre el sistema de angiotensina en los pacientes que ya tienen algún grado de proteinuria o microalbuminuria. El control glucémico siempre menor a 7. Como objetivo, como vimos al principio, el objetivo de tratamiento en el control metabólico. Y va a depender, como siempre decimos, del tratamiento individualizado, pacientes ancianos, hay que ser más prudente y buscar un objetivo un poco mayor. Estatinas, si con el colesterol, buscamos un colesterol menos de 175, un LDL menos de 70. Agresión pancreatal, si tiene presión de riesgo cardiovascular elevado, y evitar el sobrepeso, obesidad, el tabaquismo, etc. Con respecto al uso de drogas en la insuficiencia renal, bueno, depende del estadio. Sabemos que la insulina podemos usarla en cualquier estadio de la insuficiencia renal, pero ya después, cuando el estadio va avanzando, por ejemplo, inhibidores de PP4 podemos usarla hasta afectado al glomerular de Trench, sobre todo linagliptina. Metformina y sulfonilurea hasta 60 mililitros, el filtrado de 60 mililitros minuto la podemos usar, pero ya cuando el filtrado es más bajo, tener las agonitas GLP-1 y GLP-2 están contraindicados. Así que tener en cuenta esto a la hora de medicar a nuestros pacientes, ver la función renal y en qué estadio se encuentra nuestro paciente para saber qué uso de medicación, qué uso de droga vamos a necesitar. Bueno, la clasificación de la excreción urinaria, de acuerdo a la excreción de albúmina, tenemos tres estadios, A1, A2 y A3. De acuerdo al índice de albúmina creatinina, si es menor de 30, si va a 30, 2,99, si es más de 300. La concentración de albúmina menos de 20, de 20 a 200, más de 200, y después no olvide de 24 horas, más o menos igual, menos de 30, de 30 a 2,99 y más de 300. La orina minutada también, menos de 20, de 20 a 299 y más de 200. Estos serían los parámetros de acuerdo a la proteinuria, para estadificar a nuestro paciente en cuanto a examinar la proteinuria o la albuminuria. En cuanto al filtrado glomerular, también tenemos 5 estadios de acuerdo al grado de filtrado que tenga. Si es más de 90, tenemos un filtrado normal o elevado. Si tenemos de 60 a 89, ligeramente disminuido, estadio 2. 30 a 59, descenso moderado, estadio 3. De 15 a 29, descenso importante, y de insuficiencia renal terminal cuando el paciente tiene un filtrado menor de 15. También en las complicaciones microvasculares se ha demostrado que los pacientes que han sido sometidos a tratamiento intensificado, se ha logrado una disminución del 21% la aparición de nefropatía severa o empeoramiento de la función renal. Otra vez volvemos a que el
tenemos un paciente con buen control metabólico, sea cual fuera el tratamiento que nosotros le vamos a instaurar a nuestro paciente, y vamos a estar previniendo hasta un 21% la aparición de las complicaciones microvasculares. Algo sobre el pie diabético. Bueno, usted sabe que el pie diabético interviene en la neuropatía, lo que va a llevar a la deformidad y alteración de la alteración biomecánica, lo que cambia los puntos de apoyo, hay aumento de presión, lleva callosidades. La neuropatía, por otro lado, hay una pérdida de la sensibilidad protectora. Los pacientes refieren que no sienten, que muchos pacientes llegan ya con la lesión instaurada, y dicen que se clavaron un clavo, una piedra, y tuvieron, qué sé yo, 2 o 3 días y no se dieron cuenta. Todo esto lleva a la ulceración, a eso se agrega la infección, la alteración arteriopática que nuestros pacientes generalmente pueden tener, y también entre los microtraumatismos provocados por el calzado. Y todo esto lleva, lamentablemente, en muchos casos, cuando no intervenimos o cuando el paciente muchas veces demora la consulta, que creo que el doctor Marín también va a coincidir conmigo, muchas veces por desidia del paciente, retardo en la consulta, automedicación, etcétera, y que lamentablemente cuando llegan a nosotros ya muchas veces ya es bastante tarde. Bueno, el tratamiento, cuando vamos a tratar la neuropatía, bueno, debridar, desinfectar, descargar, hay que descartar la osteomielitis. Pues tenemos la prueba del estilete, si introducimos y tocamos hueso, eso ya directamente estamos autorizados a hacer un diagnóstico de osteomielitis. A nivel vascular, ácido salicílico, pectoxifilina, ciprofloxacin, o cirugía de revascularización. Para tratar las infecciones, bueno, ¿qué más? Antibióticos que más se usan son amoxicilazol clavulánico, cipro, clinda, metronidazol para el anaerobio. Y el dolor, un gran tema, el dolor del pie diabético, a veces el pie neuropático, el pie doloroso, a veces muy complicado tratar el dolor, pero bueno, gabapentin, pregabalina, tramadol, como lo más utilizado. Bueno, como conclusión, de diabetes es una patología de altísima prevalencia, considera una pandemia. Como vimos los números, un poco frustrante ver cómo la prevalencia va en aumento, y nosotros no hay una política que haya logrado alguna respuesta al respecto. La mitad de los pacientes desconocen que la padecen, por lo tanto, como decíamos al principio, al diagnóstico ya muchos presentan complicaciones. Por lo tanto, las campañas de detección son muy importantes. Habría que los gobiernos deberían enfocarse más en las campañas de detección, más en la prevención, y muchas veces por ahí es complicado y es difícil que lo entiendan así. Que si no hay una buena campaña de prevención y detección, difícilmente podamos hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno en los pacientes. Se puede prevenir la diabetes, es fundamental saberlo. Si tenemos pacientes de riesgo, con factores de riesgo, podemos hacer la educación necesaria para que este paciente baje de peso, para que este paciente cambie su estilo de vida, y con seguridad, porque los estudios y la evidencia lo ha demostrado, podemos prevenir hasta el 40% de la aparición de diabetes. Las complicaciones crónicas tienen una altísima mortalidad. Dijimos pacientes jóvenes, dijimos pacientes en edad productiva, la carga social, la carga familiar,
y con un altísimo costo de salud en países pobres como el nuestro, con, con tratamientos que han demostrado los últimos tratamientos que tienen una altísima eficacia, una altísima, que previene las muertes, sobre todo las muertes por complicaciones cardiovasculares, pero lamentablemente tienen un elevado costo, no están al alcance de cualquiera, no están al alcance de muchos pacientes de los que nosotros tratamos acá en nuestro medio, y bueno, muchas veces tenemos que recurrir a drogas que están a nuestro alcance, pero sabemos que no son las más eficaces. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Bien, acá estamos. Tremenda clase, pero tengo 200 preguntas, voy a tratar de hacerlas fáciles para dejar al resto. Tengo la misma pregunta que le hice a la doctora Andina cuando terminó su clase, porque los dos dijeron lo mismo, y a mí me da cierto grado de que no entiendo. Si vos tenés un paciente gordo, que no se cuida, que no es diabético, ¿le das metformina? ¿No lo estás convirtiendo en diabético? ¿Cómo se la sacas después? No se la sacas nunca más. ¿Por qué le voy a dar metformina? No, yo te estoy diciendo lo contrario. No, no, Se está la bien. das. No, está bien. El tipo no es diabético. A ver, ¿sabes qué me hace acordar? A lo esto que son hipotiroidismo subclínico. Entonces le empiezan a dar levotiroxina. A la miércoles, son hipotiroideo. Se acabó el hipotiroidismo subclínico. ¿Entendés lo que te quiero decir? Esto es lo mismo. No. Yo te voy a contestar con lo que dice la evidencia. Y sí, por eso te pregunto. El DPP, que el estudio el Diabetes Prevention Program, ha hecho que han tomado los pacientes que tienen prediabetes, o sea, glucemia alterada en ayunas o intolerancia al hidrato de carbono. A estos pacientes los han sometido a dieta y actividad física. No, bueno, pero no te hablo de eso. Te hablo del gordito que tiene 95 de glucemia de ayuno. No, por eso. Pero no le doy metformina porque no tiene sustento, tiene sustento científico. Está bien, pero la doctora Andino dijo metformina a todo el mundo porque a la larga van a ser diabéticos. Vos no le das. Andina, bueno, está bien, pero que me explique. Bueno, yo no le doy. Vos no le das. Vos tenés que tener algún parámetro de prediabetes para darle o un parámetro de diabetes. Exacto. Porque si no el tema, no, porque te entendí en algún momento que habías dicho lo mismo y me quedé así como diciendo, lo estás convirtiendo en diabético. No. Yo lo que te dije que en el estudio del DPP se usó metformina. En uno de los brazos del estudio también usaron metformina. Lo que no te dije por ahí, me lo obvié y pido disculpas, que fueron pacientes con prediabetes, o sea, glucemia alterada en ayuna o intolerancia al hidrato de carbono. Bueno, no fueron pacientes no fueron pacientes con glucemias normales. ¿Me explico? Entonces, a esos pacientes fueron los que le dieron dieta, actividad física, o metformina, o nada. Nada quiere decir, me dijeron, bueno, vaya, mire usted, tómete el papelito, que tiene algunas recomendaciones, y vamos a ver qué pasa. A los otros le dijeron, le mandaron el personal trainer de la casa, todos los días lo buscaban para lo sacan a caminar. A la nutricionista que lo veía, no sé, todos los días le daba el control. Abría la heladera y salía la cara de la nutricionista diciendo, ¿qué busca usted? A esos pacientes, con los años, a los 4 años, se demostró que disminuyó un 40% la aparición de diabetes. A los pacientes que tomaron metformina también el resultado, menos que los que usaron dieta y actividad física, pero también disminuyó la incidencia de diabetes. Está bien, pero estás tratándolo como si fuera un diabético. Claro, le estamos dando metformina también. Claro. Entonces, si vos me preguntás, tengo un paciente que tiene glucemia de 110, obeso, hipertenso, dislipémico, ¿le doy metformina? Capaz que sí.
Si veo que ese paciente no me va a dar bola con la dieta, no me va a dar bola con la actividad física, que lo veo que no está motivado, como vimos ahí en el gráfico, ese paciente que vos ves que no te va a hacer caso, ¿le doy metformina? Sí le doy metformina. Está bien, Pero un paciente lo pero un sellaste como paciente, diabético. pero lo que pasa es que es un paciente que en la historia natural de la enfermedad, vos ya ¿Sí? estás viendo que ya está cayendo la secreción de insulina, ya está aumentando la glucosa, la glucemia en ayuna, ¿me entendés? Entonces a ese paciente sí le cabe la metformina, sí le va a ayudar la metformina, pero de ninguna manera le voy a dar a un paciente que tenga glucemias normales, Bien, solo por ser lo gordo, por ser gordo. Lo bien. mando a caminar, lo mando a hacer actividad física, lo mando, qué sé yo, pero no le voy a dar una medicación. ¿Sabes por Segu- qué? Porque eso me pasa muy a menudo de pacientes que vienen de colegas, también como vos decís, con el famoso síndrome metabólico, con el HOMA aumentado, leucemias normales, con metformina. Son criterios, Pablo, son criterios. Yo respeto todos los criterios, respeto todas las opiniones. Yo me baso en lo que dice la evidencia. No uso drogas no uso metformina en esos casos. Segunda pregunta. ¿Cómo encaras una enfermedad? Pues realmente te escucho y bueno, yo tengo muchos años de ver esto y te escucho. Donde el gol estándar hoy en día es tener un freestyle y tener una GLP o un GLT2 o GLP-1, o GLT2 o justo, sí, DDR4, que, que valen fortunas en Argentina. Entonces vos sabés sí. que si vos tenés un tipo y le decís, yo sé que a este tipo le voy a cambiar la historia natural de su enfermedad dándole estas drogas y poniéndole este device que lo va a mantener continuamente, ¿qué es lo que se hace en todo el mundo? Perdón. Y acá no lo podés hacer. ¿Cómo haces para tener estar en una especialidad que tenés tan poca forma de laburar como tiene que ser? Porque los hemodinamistas que hacen cosas mucho más caras tienen acceso a los estén con drogas, a los cosas, a las válvulas. Nosotros tenemos acceso a la válvula que hay nueva, pero ustedes, en una enfermedad tan masiva, les cuesta un montón ponerse a trabajar como se pone a trabajar en el primer mundo. Te mate con la pregunta, decime que te mate. Sí, sí, me mataste. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Creo yo muchas veces que la diabetes, al ser una enfermedad que no causa, a ver, no le modifica tanto la vida al paciente, ¡Oh, no la le jode puta! tanto, no, pero te quiero decir, no le provoca síntomas. Eh, por ahí el paciente vos le indicás una droga que sabés que lo estás beneficiando, le estás previniendo Y vale 20 lucas. y la obra social le cubre el 40% con el mejor de los casos. Estamos hablando de OSEP, vamos a poner así. Sí, Obra social provincial, el el, estándar nove- nuestro. el 90% de nuestros pacientes. Y lo más probable es que el paciente diga, mira, el otro no lo puedo comprar. Está En bien, cambio, pero no es lo mismo que vos tener el paciente infartado y cosas y decir, mire, tiene que sacar un módulo de una angioplástica y un stent control que sale 500 lucas y va a sacar prestado donde sea para que vos le abra la coronaria. está bien, pero ¿Entendés? vas a la pregunta original. ¿Cómo haces para ser ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago? Y nada, competitivo con es respecto al frustrante, mundo? es frustrante. Es frustrante porque termino dándole lo que, eh, qué sé yo, lo que puedo, lo que puede el paciente, lo que tengo que negociar, tengo que manejarme con algún beneficio que la industria por ahí te da. Y bueno, y muchas veces directamente el paciente viene se sincera con vos, doctor, mire, cámbiame esto, deme la glimepirida que me da gratis la obra social, que me cubre el 100%. Quiero tomar el glucón. Bueno, ponele. ¿Cuántos freestyle pones al año? Indicás al No, año, pero no fíjate, lo pones vos. no lo he indicado varias veces y no he tenido suerte porque el paciente termina cansándose de la burocracia y bueno, al último ¿Hay lista de espera acá para freestyle o no te lo dan directamente?
No, el freestyle está destinado solamente a diabéticos tipo 1, diabéticos juveniles, diabéticos chiquitos, embarazadas con diabetes o pregestacional, gestacional, insulinizadas, y nada más. No sé si todos saben que es un freestyle, porque hablamos como si todos supieran. El freestyle Freestyle, explícale un minuto qué es, porque realmente es espectacular. es el sensor de glucosa, es para hacer el monitoreo continuo de glucosa, es el sensor que ponemos tiene el sensor en el Claro, brazo. la gente no se pincha más, como todos los Claro, días. Se lleva un pincha eso, cada sensor, 15 días se lo cambia y con el celular va viendo la glucosa continuamente. claro, y se va escaneando. Te puede volver loco porque yo he visto gente que está todo continuamente a ver como una naranja y qué me da, a ver a cuánto me sube. Es medio alienante. Pero si vos lo usás bien, como tiene que ser, es una cosa. A ver, en Europa hay lista de espera, pero no es porque no lo paguen, sino es porque se fabrican y se distribuyen tanto que es más la demanda que la oferta de freestyle. Entonces, Tengo dos, pero perdón, lo tiene todo el mundo. Y todo el mundo con el protector de freestyle para poder entrar al mar. O sea, ¿se acuerdan cuando fue el G20 acá en Argentina que salió una foto, no me acuerdo de cuál de las presidentas, una mujer era que tenía una cosita blanca y todos se empezaron a preguntar, "Che, ¿qué es lo que bueno, un tiene en el freestyle. brazo?" Bueno, era un sensor. Sí. Y la última pregunta que yo tengo por mi lado, o por lo menos por ahora, es ¿qué lugar tiene la cirugía metabólica? Chachán. Bueno, sí, sí, la cirugía metabólica tiene sus indicaciones, por supuesto. Eh, Da un buen resultado, logra controlar muy bien la diabetes, deja de tomar medicación, eh, con todo lo que eso acarrea, se mejora el perfil lipídico, mejora la presión arterial, mejora eh, y todo lo que lleva a la prevención de las complicaciones. No, la medicación yo la Y se lo recomiendo. indicarías a todo tu diabético joven gordo? Sí, no, no sé si a todo, pero lo indico. Tengo pacientes muy jóvenes, obesos mórbidos, y le propuse que se haga operar. ¿Sí? ¿Por qué no? No, no, no estoy preguntando porque desconozco. Bueno, No, no, porque son pacientes que son pacientes 30 años, sí, 30 años, 170 kilos, 170 kilos y 170 kilos. Mirá vos, ese son, chico va a terminar infartado muerte súbita a los 40. sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la no? esperanza de vida es recontra pobre en ese caso. Claro. Pues sí, sí, ¿por qué no? Yo lo indico. Por supuesto, lo indico con gente responsable, con todos los protocolos, con toda la preparación, siguiendo las pautas, siguiendo todo, ¿no? Como se debe hacer. Sí, pero es No es para espectacular. cualquiera. No, no es para cualquiera. No. Tienes que tener una forma psicológica especial para poder entrar en eso. Sociocultural, económica, de todo. Bien, Si un chico que vive en Villa Humelia, que come fideo, arroz y guiso todos los días. que por eso llegó a estar como está. Leti, me imagino que también tenés preguntas como yo. Muchas preguntas me fue contestando el doctor, la verdad que lo felicito, excelente, la charla muy clara en todos los puntos. Coincido, como dice usted bien, es más fácil la prevención y que empecemos con políticas de salud en tratar de prevenir, hacer hincapié en eso y que uno también en el consultorio esté atento en captar el paciente, en hacer la prevención, hacer el score para ver si tiene un alto riesgo o moderado riesgo y empezar a pensar en lo que uno tiene que pedir para poder detectarlo a tiempo y empezar a hacer los tratamientos. A diferencia del doctor, yo entendí en la clase anterior que no se trataba un solo valor, sino que se hacía también, como explicó usted, eh, juntar varios criterios para poder indicar la metformina. Y no, cuando uno indica eso no significa que el paciente es diabético, sino que está tratando en forma preventiva. Y bueno, lo otro que tenía dudas, que me lo fue contestando durante la charla, fue cómo seleccionar las drogas cuando uno no tiene al paciente al frente, ¿no? En cómo pienso yo en el esquema cuando el paciente tiene una falla renal,
cuando el paciente tiene un problema cardiológico, cuando un paciente es añoso, que fue muy claro con las guías americanas, con alta evidencia, así que creo que eso fue muy, muy útil. Yo hace muchos años que no veo diabetes y me quedó muy claro y muy, muy práctico, la verdad que lo felicito. La única pregunta que me quedó pendiente, más allá de, bueno, hay muchas cosas nuevas como sabemos que sería en el mundo ideal, pero no estamos, entonces nos tenemos que adaptar muchas veces en las cosas que no tenemos acceso. Lo de las bombas, a nosotros nos pasa también en la parte oncológica, que tenemos acceso a medicaciones de alto costo y hay bombas de infusión continua, pero primero es muy difícil el manejo por el tema de la educación, primero de enfermería, de una bomba continua, después del paciente también, que es difícil, un paciente del interior. Entonces, como que, bueno, es como que uno tiene que pensar y adaptarse en el lugar que uno está, ¿no? A donde uno se ubica. Le quería preguntar un poco cómo es el manejo de las pacientes que hacen diabetes en el embarazo, la diabetes gestacional. ¿Qué medicaciones estarían contraindicadas o cómo se inicia el tratamiento si es con insulina? Bueno, diabetes gestacional, hay que hacer primero el diagnóstico de diabetes gestacional. Si estamos ante la diabetes gestacional, vos sabés que la diabetes que se hace el diagnóstico durante la gestación, ¿sí? Sí. Porque después tenés la diabetes pregestacional, que es la diabética embarazada, la diabética que se embaraza. Bueno, tenés criterios diagnósticos que son diferentes a los criterios diagnósticos de la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es el manejo? Depende mucho del grado de, depende mucho de los valores de glucemia que maneja la paciente durante el embarazo. Para eso lo tenés que monitorizar, para eso tiene que tener su automonitoreo. Uno va manejando, va a elegir o va a tratar a esa paciente de acuerdo a los valores de glucemia que tiene la paciente diarios y en diferentes horarios, etc. Uno lo hace durante una semana, un monitoreo más estricto, si se quiere, durante las 4 o 5 veces por día, y de ahí, por supuesto, haciendo las recomendaciones de alimentarias, actividad física, y de ahí nos planteamos objetivos también, que son mucho más estrictos que los objetivos de una persona fuera del embarazo. Glucemias en ayunas que no tienen que superar los 90, 100, glucemias postprandiales que no tienen que superar los 120. Si la paciente logró esos objetivos solamente con dieta y actividad física, listo, vamos para adelante con dieta y actividad física. Ahora, si los pacientes salen de esos objetivos, listo, tratamiento es con insulina. Bien, perfecto. Iniciará el tratamiento con insulina que uno esté acostumbrado a manejar. Usarlas Levemir, usarlas NPH, que son las dos insulinas que están aceptadas en el embarazo, con bolos de insulina de análogos rápidos. Bueno, cada uno tiene su forma de manejar o su esquema o cómo maneja la diabetes gestacional. El doctor Tapia es muy bueno manejando diabetes gestacional, él conoce mucho eso. Perfecto. Y otra pregunta que tenía era si uno cuando indica estas medicaciones tiene que estar atento qué controles o qué complicaciones o eventos adversos tienen las drogas, como que uno lo tiene que tener en mente para poder estar atentos, ¿no? Con laboratorios, buenos síntomas. ¿Y cuál droga te preferías? Las últimas, que hablamos de A los las últimas, las análogos. últimas. Las análogos GLP-1, las reacciones adversas más frecuentes son gastrointestinales. Náuseas, vómitos, de dolor abdominal, diarrea en menos medida. Pero los más frecuentes son esos. ¿Por qué? Porque retarda el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, tiene mayor saciedad, mayor sensación de saciedad. Por eso hacen bajar de peso los ahorita GLP-1. Aparte, actúan a nivel central, lo que hace disminuyen el apetito. Entonces, los efectos adversos más frecuentes de los GLP-1 son los gastrointestinales. Uno trata de ir regulando la dosis, bajando, la mayoría son inyectables, aunque ahora salió una que es oral, pero la que disponemos nosotros son inyectables, entonces uno va a ir ajustando un poquito la dosis, espaciando por ahí
los ajustes, pero los más frecuentes son gastrointestinales. Y a nivel, y los inhibidores SGLT2, los más frecuentes son los genitourinarios. Micosis balanitis en los hombres, en las mujeres micosis vaginales, pero muchas veces con alguna crema suelen mejorar. Bien. ¿Y en algún momento le pasó que indicó la medicación y tuvo alguna contraindicación estricta porque el paciente haya tenido algún evento adverso severo o generalmente se toleran bastante bien? No, generalmente se toleran bastante bien. Siempre hablando de estas dos drogas, no, se toleran bastante bien. No han tenido que suspenderlas por ninguna cuestión que no la haya podido manejar o que el paciente no lo haya podido superar. Y aparte andan tan bien, pero tan bien. La verdad es que los pacientes que tengo con cualquiera de las dos andan espectacular. Bajan de peso, mejoran el control glucémico, andan bárbaros, la verdad que andan Muy bárbaros. bueno, Pero lamentablemente el costo no juega siempre al costo. es difícil. Hay Sí. que seguir luchando con los cambios de hábito, el trabajo No, por supuesto, multidisciplinario. no, eso no se negocia. Eso Sí, siempre tenés que, permanentemente se lo tenés que estar recordando al paciente, ¿no? claro, Permanentemente, en todas las consultas. Que no quite el horizonte, que no se desvíe, que no vaya a pensar que porque se está usando estas drogas que son nuevas, vaya a creer que tiene que dejar de, de enfocarse en lo que es más importante, que es el cambio de estilo de vida. claro. Es la primera, en todos los algoritmos, lo primero que está arriba. Sin Claro. eso, sin eso y como dije alguna vez, la educación, los cuatro Claro, pilares del sí. Del tratamiento, paciente y la familia. si el paciente y la familia, claro. Si el paciente está bien educado, lo va a entender y es muy difícil que falle o que se Claro. desvíe así que la Y es más educación, fácil eso. la educación hay que hacerla todos los días. Perfecto, Doc, muchísimas gracias. La verdad que un placer escuchar la clase. Muy, muy práctica. ¿Alguna De otra nada. pregunta del público? Está Erika Álvarez, que siempre pregunta, Mirna, que estás acá. Está Carlitos Tape, que es un honor tenerlo, podría prender la cámara y verlo. ¿Alguna otra pregunta? Doc, en mi caso, bueno, en el interior obviamente que tenemos muchos pacientes diabéticos y veo muchos pacientes diabéticos personalmente lo que siempre pienso es en la prevención primaria y apunto siempre, el doctor me dirá si está bien o no, pero bueno, a todos les doy enalapril porque trato de prevenir todo, digamos, la parte renal, que llegue el paciente a la insuficiencia renal. El doctor me dirá si está bien o no. Eh, el uso de los IECA está indicado, por supuesto, lo mostré recién en una de las diapositivas, pero ya está indicado no como prevención primaria, sino se usa cuando ya hay presencia de proteinuria o microglobinuria. En ese momento es cuando uno lo tiene que indicar, independientemente de que sea hipertenso o no, y a la dosis que tolere el paciente. Si el paciente tolera 20 miligramos por día le doy 20, si tolera 10 le doy 10, si tolera 5 le doy 5, pero al momento de que uno ya hace el diagnóstico de proteinuria, está indicado el IECA. Pero como prevención primaria, no tengo, no tengo conocimiento que se use como prevención primaria. Sí lo uso ya cuando tengo ya la presencia de proteinuria. Ahora, si no es hipertenso, ¿no? Si es hipertenso el paciente, lo puede usar como para su hipertensión. ¿Alguna otra pregunta? Doc, yo para usted, doctor Marín, Ay, Sonam. eh,
No, es una duda que tengo. Como dice el doc, que cuando el paciente llegamos tarde, ¿no? El paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes, le hacemos diagnóstico de diabetes y siempre viene acompañado con alguna complicación, alguna neuropatía, complicaciones vasculares. En ese momento del diagnóstico, uno debería pedir un ecodoppler de miembros inferiores o debería derivar en forma temprana a los distintos especialistas para determinar eh, si hay alguna complicación por la diabetes que sea en un estadio, llegar a un estadio temprano y no un estadio tan avanzado. A ¿Eso ver, sería indicado o no? yo siempre digo lo mismo y durante los años sigo diciendo lo mismo. La clínica es soberana y la cirugía vascular tiene la particularidad de que la clínica está al alcance de la mano. Después van los temas de las obras sociales, que vos para pedir un estudio, porque tenés alguna duda, tenés que pasar por otros estudios. Pero sí, yo creo que en el consultorio lo que hay que hacer con todo diabético es tocar los pulsos, y los pulsos se tocan con la mano. Si no los encontrás, pueden pasar dos cosas. Que no esté, o que la arteria sea lo suficientemente dura para que no pulse, pero el flujo está. Mm. Entonces eso se lo saca un ecodoppler arterial. Pero es muy fácil, con un estetoscopio y unos dedos entrenados se hace un diagnóstico vascular perfecto. Bien. Es muy raro que alguien que empiece diabetes ya tenga compromiso macrovascular, sí puede tener micro, pero hay que ver que es fumador, no es fumador. Pero entre la anamnesis y el examen común, vos tenés gran parte del tema saldado. Después hay dudas, obviamente, y para eso está el eco y para eso está la angiotomografía hoy, que no es tan invasiva. Hoy hay muchas cosas para pedir y para valorar árbol arterial. El tema es que seguimos con métodos indirectos de valorar el compromiso microvascular, que a veces es feroz, sobre todo en chicos jóvenes. Es mucho más el compromiso microvascular que el macrovascular y solo se valora cuando empiezan las complicaciones. Pero bueno, hay una correlación entre retina, riñones y microcirculación de miembros inferiores muy grande. Entonces, si vos tenés un chico joven que tiene pulso, pero que está con una disminución de su agudeza visual por retinopatía diabética o está con microalbuminuria, y seguro que tiene tiene una microangiopatía y va a tener problemas y lo que le hagas en los pies va a andar mal. No sé si contesta Claro. tu pregunta. Sí, sí, sí. Me lo hace la pregunta porque digo, ¿por qué llegamos a la amputación? O sea, no, Ah, no, no deberíamos llegar, la amputación es otra pero cosa. otra cosa. Por eso es la educación, que es lo que decía Néstor. La educación es fundamental en esto. Los pacientes son muy negadores y no se olviden que los pacientes diabéticos tienen dos cosas. No ven y no sienten. Entonces a veces no se dan cuenta de lo que les está pasando porque no ven y no sienten. Y son esos tipos que están solos o viejitas que no se comunican, que andan todo el día con media. Y cuando se dan cuenta es cuando la gente le siente el olor, realmente. O cuando empiezan a renguear, pero ya la cosa lleva varios días. Yo por eso en la educación, con Néstor hemos dado muchas clases de educación a la gente en las primeras épocas del ICE, cuando éramos jóvenes y buenos. Y una de las cosas de las clases que dábamos era la clase de educación. Y la educación es una cosa sonsa. Es que alguien le vea el pie todos los días al diabético y no ve ni siente. Que alguien le mueve el zapato todos los días para ver si no tiene una piedrita. Parece estúpido, pero te salva piernas. Y el tema de las ¿Sabes? amputaciones es porque se llega tarde. Y se llega tarde por negación del paciente o porque la familia se da cuenta cuando hay olor. ¿Se Mm. dan cuenta? Eso es. No sé, Néstor, vos que tenés la misma experiencia que yo. Sí, sí, totalmente. Muchas veces hay eso, hay falta de educación, falta de cuidado, de autocuidado, porque el autocontrol, que es uno también habla mucho del autocontrol, no se refiere solamente al autocontrol de glucemia, no es pincharse el dedo todo solamente. El autocontrol abarca mucho más que eso.
El autocontrol es tomarse la presión, controlar el peso, controlarse los pies. Eso también es autocontrol. Porque, como dice Pablo, el paciente no tiene sensibilidad a los pies. Entonces, hay que explicarles todas las noches cuando llega a su casa de trabajar, se sacan el zapato, se miren los pies, si él no puede, porque el paciente a veces no puede levantar el pie, pero él pida a alguien que se los mire. Eso necesita ayuda familiar normalmente, porque tampoco ven tanto. Y Que muchas veces metan la las mano. cosas son plantares, y plantar tampoco se ve, no es fácil. Es educación continua. A ver, es lo que dijo Néstor, como la prioridad en esto es educar. Y después Sí. está en cuánta bolilla te dan los pacientes. No es fácil. No. No, Hay son pacientes, pacientes rebeldes. son pacientes A ver, difíciles. el tipo que tuvo un pie diabético grave se asusta mucho. Es un evento muy grave en un diabético, un pie diabético grave, con alta mortalidad y alta secuela, además de la amputación mayor, que ponele que se la evites. Y los tipos ahí pasan 6 meses que se cuidan, que bajan de peso, y vos los ves a los 3 años y están más gordos que antes. Entonces, vos los mirás y le decís, ¿no te bastó con lo que te pasó? Otro dato que por ahí no lo puse en la diapo, pero que también es algo importante, que la diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas en el mundo, digamos. Pero perdón, si pones las traumáticas y las no traumáticas, es por lejos la primera causa, porque las traumáticas son muchísimo menos. Entonces, Ya hay una cosa que me sorprendió de tu clase, Néstor, que decís, tal vez una sensación errada por estar en un microclima, que Catamarca tiene una tasa de diabetes parecida a la nacional. sí, A mí me asustó cuando llegué a Catamarca viendo que para acá había mucho más diabetes que en Córdoba, por ejemplo. ¿Será porque somos más chicos? ¿Será que todos consultaban ahí? Pero es como que acá es una invasión de diabetes y de complicaciones. No, pero vos decís que la estadística dice que es la misma y te creo. la encuesta es la encuesta, digamos que es la fuente que tenemos nosotros de donde nos valemos para ver lo que es la prevalencia, bueno, de toda Y en el la interior, encuesta. es como si hubiera más diabetes que en la capital. No sé, Mirna, lo que vos pensás, pero el interior es tremendo también. Sí, por ahí la Tengo sensación esta. familias, tengo muchas familias de trayectoria diabética, muchos apellidos ya que son de Claro, Sí, diabetes. sí, pero eso pasa acá también. Sí. en las ciudades chicas sí, sí, seguramente se nota mucho eso y sí, claro, sí, te da la sensación como que... Pero bueno, las estadísticas dicen eso, con la cuarta encuesta de factores de riesgo, Catamarca está ahí con un 11 punto y algo, un 12 y algo a nivel nacional, y bueno, 1 de cada 10 en el mundo. Bueno, es una falsa sensación de estar en un microclima de que obviamente vemos todos nosotros, pero Sí, es sí, una puede lluvia y ser. cada vez hay más y no, es un tema que no se termina nunca. ¿Eh? Tenemos que acostumbrarnos que cada vez va a ser peor. Exacto, cada vez viene peor y lamentablemente, viste, como que siempre vamos corriendo detrás de la diabetes nosotros. Totalmente. ¿Alguna otra pregunta? La gente del panel, del público. Siendo casi las 10 de la noche, no abusamos más de todos. Les dejo un abrazo grande, cuídense. El viernes que viene, Leticia, ¿con qué seguimos? Lo que viene, lo que viene. Va a disertar la doctora, ay, se me fue, la doctora Facio, perdón, ya hasta ahora ya estoy como agotada. La doctora Facio con patología tiroidea. Upa, upa. Bueno, Es nos vemos el linda viernes charla. que viene con la doctora Fasi, patología tiroidea, si Dios quiere. Cuídense mucho, buen fin de semana. Gracias, Néstor, son Gracias, capo. Buen igualmente. fin de semana, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Que Hasta tengan buen luego. fin. Gracias. Hasta luego.